Hola, en este pequeño vídeo vamos a explicar las partes fundamentales y las principales características de las cadenas de montaje o las líneas de ensamblaje. Recordad que una cadena de montaje es un tipo de diseño de proceso de producción, al igual que otros que ya hemos visto en otros vídeos, como los procesos por lote, los procesos tipo taller, los procesos por proyecto o los procesos de flujo continuo. Una cadena de montaje es un proceso productivo en el que se van a fabricar en ese mismo proceso o en esa misma instalación generalmente muy pocos productos diferentes, pero que se van a fabricar en grandes cantidades, en lotes muy grandes y de manera estandarizada. Es decir, se va a intentar que todas las tareas sean siempre las mismas, que todos los productos se hagan respetando siempre las mismas actividades, las mismas tareas y en el mismo orden o secuencia de producción. Una característica fundamental de las cadenas de ensamblaje es que es útil cuando el producto final es un producto de lo que llamamos tipo puzzle. Es decir, es un producto que se configura y se llega a fabricar a través del ensamblaje o del montaje de una serie de piezas o componentes que son partes del mismo. Por lo tanto, las cadenas de ensamblaje son ideales para procesos productivos en los que el producto final se obtiene a través del montaje o de la inserción de distintas piezas o componentes del mismo. El proceso productivo en una cadena de ensamblaje llevará una serie de etapas o de pasos. Cada uno de estos pasos o etapas se llevan a cabo en distintos puestos de trabajo o estaciones, de tal forma que la fabricación total del producto implica que el producto vaya pasando por cada fase, por cada etapa o por cada estación de trabajo. Un objetivo fundamental de la cadena de ensamblaje es que se mantenga un ritmo controlado de fabricación, de tal manera que exista un flujo de trabajo que sea constante y mantenido sin que se produzcan rupturas de flujo que pueden llevar a cabo o que puedan generar cuellos de botella, paradas o acumulaciones de productos entre una estación y otra. Como objeto final, las cadenas de ensamblaje, al reunir en un mismo proceso productivo todas las estaciones de trabajo de manera muy cercana, de tal manera que todas estén una a continuación de la otra, se van a reducir notablemente los inventarios intermedios, de tal forma que no debe existir ningún tipo de almacenaje de productos entre una estación y otra de trabajo, aunque estemos hablando de grandes lotes. Otro elemento fundamental de las cadenas de ensamblaje es que se va a generar un flujo de trabajo uno a uno, es decir, de manera habitual y en contraposición con otros procesos como los procesos por lote, aunque se esté fabricando una cantidad muy grande de productos, el flujo va desarrollándose uno a uno. Si ponemos como ejemplo la cadena de ensamblaje de automóviles, es cada automóvil el que va pasando por cada una de las estaciones de trabajo y desde el momento en el que el automóvil entra o el chasis del automóvil entra en la cadena, en la estación primera, se hace sobre él una serie de actividades y ese automóvil pasaría a la segunda etapa. En el momento en el que el automóvil pasa a la segunda etapa, un nuevo automóvil pasaría a la primera etapa o estación de trabajo. Así, cada uno de los procesos que se van haciendo en cada una de las etapas se van realizando a un tiempo constante que es el que marca ese flujo de producción. Ese tiempo constante o tiempo de ciclo normalmente se denomina takt time. El takt time de una cadena de ensamblaje va a depender de los objetivos de fabricación que tenga la empresa por cada unidad de tiempo. De tal manera que ese takt time o tiempo de ciclo es el tiempo que el producto pasa en cada una de las estaciones de trabajo y por lo tanto es el tiempo que invariablemente tiene el trabajador o los trabajadores que están en esa estación de trabajo para realizar todas las tareas que en ese puesto se van a desarrollar. Es obvio y fundamental que ese flujo se mantenga constante, que por lo tanto el tiempo de ciclo o takt time es el mismo para todas las estaciones de trabajo. ¿Cómo conseguir que se respete ese tiempo de ciclo constante? Para ello existe una serie de técnicas que se denominan equilibrados o balanceados de cadenas de montaje, en las cuales vamos a ir agrupando distintas tareas o elementos de trabajo para cada puesto, de tal manera que en ningún caso un puesto de trabajo lleva a cabo una serie de tareas que para realizarse necesiten un tiempo mayor al tiempo de ciclo o tiempo de takt time. Las características principales de la cadena de montaje
es que, dado que vamos a fabricar muy pocos productos en un mismo espacio y la línea solo va a permitir que haya muy pocas referencias que entren en juego, es un tipo de proceso productivo con poca flexibilidad. No nos va a permitir, por tanto, fabricar en un mismo espacio una variedad importante de productos, y además nos interesa que cuanto mayor sea el tamaño del lote y por lo tanto mayor sea el tamaño de productos similares que vayamos metiendo a la cadena, mejores tasas de eficiencia alcanzaremos. Como en definitiva las cadenas de ensamblaje buscan un trabajo estandarizado, donde en cada puesto siempre se hace lo mismo de forma repetitiva sobre cada uno de los productos que va entrando, las cadenas de ensamblaje permiten una alta automatización. Por eso no es extraño que la robótica tenga especial presencia en los procesos productivos a través de líneas de montaje o cadenas de ensamblaje. Eso lo que nos lleva es a entender que la automatización de las tareas tiene un alto recorrido y mucha capacidad de aplicarse en los procesos de cadena de ensamblaje. Por tanto, la tecnología aplicable a este tipo de proceso es mayor que a otros tipos de diseño diferentes que hemos visto hasta ahora, lo que va a suponer que probablemente las cadenas de ensamblaje exijan una inversión inicial más elevada que otros tipos de diseño de proceso y por lo tanto estemos sometidos a un coste fijo mayor. Por contra, ya que el trabajador siempre va a hacer de manera estandarizada y repetitiva las mismas tareas dentro de un puesto de trabajo, generalmente en las cadenas de montaje necesitamos mano de obra poco cualificada, que se especialice en unas tareas muy concretas y sencillas que va a realizar de manera constante y repetitiva. Esta mano de obra poco cualificada hace que el coste variable de producción sea bajo, en contraposición con ese coste fijo alto que ya habíamos comentado anteriormente. Igualmente, las cadenas de montaje generalmente tienen un coste de cambio de producto elevado. Por eso, generalmente, se suele utilizar una cadena de montaje para la fabricación de uno o muy pocos modelos concretos. Acabamos diciendo que aunque generalmente las cadenas de ensamblaje se utilizan sobre todo en procesos productivos de bienes, también podemos encontrar ejemplos interesantes de líneas de ensamblaje en el sector servicios. Así, McDonald's fue reconocida como la primera empresa del sector servicios de hostelería que desarrolló un proceso constructivo de fabricación de hamburguesas que replicaba la mecánica y los principios de una cadena de ensamblaje. Así, si analizamos cómo funciona el proceso de construcción o de ensamblaje de una hamburguesa, esta va pasando por unas pequeñas etapas en distintas estaciones donde poco a poco se van ensamblando los componentes, el pan, la carne y los distintos ingredientes, hasta que al final llega a una estación final donde se le sirve al cliente. Si queréis ver un ejemplo más gráfico de cómo las cadenas de ensamblaje funcionan y lo importante que es respetar los flujos y los tiempos de ciclo en el proceso de fabricación para evitar desajustes y para evitar cuellos de botella, os dejo para que veáis el siguiente vídeo, que es muy ilustrativo y divertido. Gracias y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz.